Mucho gusto, les saludamos a todos los compañeros, miembros, integrantes, exalumnos de la familia del Colegio de la Patria. Es para nosotros en este día o en este momento, pues, presentar a nuestro invitado de hoy en esta pequeña corta entrevista. Danilo González, es un gusto para nosotros tenerte por acá, Danilo. Danilo, buenos días. Buenos días, Carlos. Te agradezco la invitación que me haces a través del grupo de lo que es el Colegio de la Patria, para no olvidarnos que somos patriotas, ¿verdad? Pero no de lo político, sino que del Colegio de la Patria de Guatemala, sección Guatemala. Así es, Danilo. Mucho gusto y gracias por aceptar esta invitación. Danilo González, quisieras tú contarnos y hacer memoria, ponernos un poquito en el recuerdo, cómo llegaste al Colegio Evangélico Mixto La Patria y en qué año. Cuéntanos esa anécdota de cuál fue lo que te motivó a llegar al colegio, en qué año y cómo fue. Cuéntanos. Bueno, gracias. Llegué en el año 1975, cuando llegué a cuarto magisterio, porque un compañero de aquel entonces, Mario Augusto Medina, ya me llevó y me dijo, vamos a jugar baloncesto, ahí se está armando un equipo, vamos a jugar. Me mencionó algunos jugadores que yo no conocía, ¿verdad? Que ahora sí te los puedo mencionar, ¿verdad? Me mencionó a Aarón Morales, que en paz descanse, Adán Herrera, también que en paz descanse, Mario Catalán, él y mi persona, estábamos 5. Por eso es que llegué yo al colegio. Yo realmente, bueno, quería estudiar magisterio y el único establecimiento que me gustaba era el Colegio de la Patria, ¿ya? Pero era porque mi compañero que menciono, Mario Augusto Medina, me invitó a llegar para jugar baloncesto. Ok, ok, entendido. Cuando llegaste al Colegio La Patria como alumno, ¿quién era en ese entonces el responsable de lo que eran los deportes o la selección de básquet o los equipos que existían en ese entonces? ¿Quién era el responsable directo? ¿Danilo? Pues te cuento que no había nadie, ¿ya? Nosotros como jugadores nos hacíamos cargo de muchas cosas. Eso sí, el colegio sí nos ayudaba en pagar arbitrajes, uniforme y todo lo demás. Y te cuento que usábamos uniformes de manga, no de como se utilizan de manga corta, sino que de manga larga, ¿ya? Y don Víctor Hugo, que era el director, nos dio siempre el apoyo. El maestro de educación física supuestamente era el que debía de estarnos apoyando, pero él nunca, él solo llegaba, pero como que su rama no era el baloncesto. Entonces el que nos ayudó todo el tiempo fue el maestro de maestros, y creo que ya sabes a quién me refiero solo con decir el maestro de maestros, don Rodolfo Rosales. Él fue el que siempre estuvo con nosotros. Ah, y también te digo que siempre estuvo a la par de nosotros. Ay, no me recuerdo el nombre del muchacho creo que era hermano de Aarón. Ay, cuando platiquemos, ahí me va a salir el nombre. Ya, ahí te lo voy a decir. Había un muchacho que siempre nos ayudaba en ese sentido. Moisés. ¿Será Moisés? Eh, Moisés Padilla, sí, gracias por habérmelo Moisés recordado. Padilla, Moisés Padilla, sí. Él mano siempre de estuvo Cal con y de nosotros. Marvin Padilla. Pues sí, exactamente. Y yo sabía que era, no sé si era hermano o primo de Aarón Morales, los dueños de la Ilgua. Y él era el que siempre estaba de asistente juntamente con don Rodolfo, ¿ah? ¿Ya? Y él era el que siempre nos apoyaba en todo. Pero el que más que se hizo cargo de todo en ese momento, todo el tiempo que yo estuve como estudiante, que fueron 3 años, fue don Rodolfo Rosales. O sea que entonces don Rodolfo Rosales, como dices tú, el maestro de maestros, era el que tomó la responsabilidad a título personal de la selección de básquetbol. En ese entonces estamos hablando en el 77, 78, Danilo. Y Moisés Padilla era el quien les apoyaba también en manejar cuadros y representaciones
o ir a reuniones o llevar los cuadros de ustedes, los seleccionados del Colegio de la Patria. ¿Así es? Sí, exactamente. Era en el año 75, 76 y 77 que se hizo cargo don Rodolfo. Aunque en el 76, recuérdate que fue el terremoto, entonces la actividad deportiva estuvo muy limitada en ese entonces, ¿ya? Pero siempre don Rodolfo y Moisés siempre estuvieron a nuestro lado. Ok, me decías, me mencionaba los nombres de algunos jugadores de ese entonces. ¿Cuál era el cuadro titular que representaba la selección del Colegio de la Patria en los certámenes deportivos, Danilo? Mira, como lo voy a comenzar de atrás para adelante. Como defensas estaba Adán Herrera y mi persona. El centro y como capitán del equipo, Aarón Morales. Y de aleros teníamos a Mario Catalán y Mario, Mario Cifuentes, el que te digo que fue el que me llevó al colegio. Mario Augusto Este era Medina. el cuadro, este era el cuadro base, entonces, que representaba al colegio en aquel entonces, de 75 al 78. Sí, del 75 al 77. 3 años, 75, 76, 77. 77, ok. El tiempo que estuviste tu carrera como en magisterio, me contabas, ¿verdad? Sí, en magisterio, sí. Ok. ¿Te recuerdas a cuáles torneos participaron en cuáles ustedes como equipo durante esos 3 años que tú estuviste como jugador y alumno se presentaron? Bueno, íbamos a todas las mañanas deportivas que nos invitaban. Por lo general nos invitaban a lo que era el Colegio Belga, el Sagrado, el Liceo Guatemala. ¿Ya? El Liceo Javier también nos invitaba. Pero participábamos directamente en lo que era el torneo escolar y el torneo de juventud, ¿ya? Que organiza el Colegio Don Bosco. Ok, también a las mañanas deportivas del Instituto América Latina, me imagino. Ah, sí, a eso se me faltaba. Es que siempre América Latina era el archirrival de toda la vida, ¿ya? Ya sabíamos que el juego empezaba dándonos la mano y después, ¿cómo terminaba? Eso sí no lo sabíamos. Pero sí sabíamos que los directores se tenían que meter a separarnos todo el tiempo. Eso, sí. Todos esos, todos esos encuentros deportivos dentro del Colegio de la Patria de América Latina siempre eran finales adelantadas, ¿verdad, Danilo? Sí, sabíamos que nos íbamos a enfrentar. Ahora, ¿de dónde viene esa animadversión, llamémosla así, ¿verdad? Entre las dos instituciones, no te lo puedo decir, pero sí que empezábamos bien y terminábamos mal, ¿ya? Lo bueno es que siempre nuestro director, don Víctor Hugo Cuevas, siempre nos estuvo apoyando en todo el sentido de la palabra. Y no digamos don Rodolfo, ¿va? Siempre separándonos para que no nos peleáramos, para que todo esto, eso, pero siempre terminábamos en eso, peleando. No sé cómo estará ahorita la situación, si todavía seguirán siendo lo mismo, pero en mi tiempo de estudiante y todavía después cuando pasé a ser entrenador del colegio, pues esa era la tónica, pelea tras pelea. Ok, ok, ok. Danilo, en ese tiempo, como jugador de la selección del Colegio de la Patria, ¿algunos trofeos o campeonatos que hayan ganado que tú te puedas recordar? ¿Algunas preseas que ustedes como selección o seleccionados llevaron al colegio? Sí, llevamos, te digo, generalmente las instituciones donde nos invitaban, siempre llevábamos el trofeo, ya sea de primero o de segundo lugar, ¿ya? Ahora, en lo que era el torneo escolar y el de juventud, sí nos llevamos el torneo invictos desde que comenzamos hasta que terminamos del torneo de juventud en el año 77. Fuimos campeones de ese año, ¿ya? Y me recuerdo muy bien porque nuestro
digámoslo así, el premio era que el que ganara ese campeonato jugaba contra el Don Bosco del Salvador, una serie internacional aquí en Guatemala. ¿Ya? Y nosotros la ganamos y nosotros fuimos los que representamos a Guatemala en ese instante, aquí en el liceo en Don Bosco. Y aunque lo perdimos por 4 puntos, me recuerdo muy bien que fue algo para llorar, haberlo perdido de esa forma, pero representamos sí, dignamente a Guatemala. Y en lo que es educación física, pues ganamos varias veces, bueno, 2 veces, para ser más claro, 2 veces, tanto en el 76, no en el 75, y el 76, más que todo es kermés, los trofeos donde íbamos a jugar. Ya. Ya, muy bien, muy bien. Danilo, entiendo que te graduaste del colegio en magisterio y posteriormente se dio la oportunidad de trabajar como catedrático o auxiliar en el área del colegio. Cuéntanos cómo fue esa historia. En el último año, te cuento, en el 77 teníamos el equipo de segunda, ¿ya? Que estaba conformada por Amner, Byron Oliva, ay, no me recuerdo la mayoría, más que todo me recuerdo de Amner, ¿ya? Teníamos un buen equipo de segunda división, ¿ya? Entonces, cuando todos salimos, el único que se quedó, todavía me quedé trabajando con el colegio, fue mi persona, juntamente con Julio Bautista. Y nos acompañaba también otro compañero, Rudy Samayoa, que he estado tratando de localizar lo que conste. Entre los tres llegamos y conformamos lo que es el departamento de deportes del colegio. Rudy Samayoa se hizo cargo de lo que era el fútbol. O sea, él fue ahí sí que fue el pionero de lo que es el fútbol en el colegio. Julio Bautista se hizo cargo de las categorías menores y de la rama femenina. Y mi persona se hizo cargo de lo que era la categoría superior del colegio, o sea, lo más grande, lo juvenil, digámosle así, en ese instante. Ok, ustedes tres entonces eran exalumnos del Colegio de la Patria y conformaron el departamento de deportes del Colegio de la Patria, Danilo. El único exalumno era Ruiz Samayoa y mi persona. Julio todavía era alumno. Julio aún Todavía era, Julio Bautista, Julio aún era alumno, entonces. el último año, sí, en el 77, Julio todavía era alumno de sexto primaria, que diga así, de sexto grado de primaria, para salir de maestro, ¿no? Rudy Samayoa ya había salido de bachiller y yo había salido de maestro. Pero entre los tres nos, nos armamos de valor, fuimos a hablar con don Víctor Hugo, porque formar un departamento de deportes no es algo tan fácil, sino que lo que nosotros queríamos era que el deporte en el colegio subiera, pero no solo en el baloncesto, sino que en otros deportes. Y fuimos a hablar con él. Don Víctor Hugo nos dio el apoyo. Y conste que también don Rodolfo, te lo hago ver, nos dio también todo su apoyo para estar siempre detrás de nosotros, ¿verdad? Controlándonos para ver cómo llevábamos las cosas. Y don Víctor Hugo dio el visto bueno para que nosotros formáramos ese departamento. Ok, o sea que entonces podemos decir que en el año 78 se hace oficial el departamento de deportes del colegio por los tres que tú ya mencionaste y estando como responsable ante el colegio directamente don Rodolfo Rosales, el maestro de maestros, como le llamas. Sí, exactamente así era, ¿ya? Aunque déjame decirte algo. El, el terapeuta, llamémoslo así, para hablar con don Víctor Hugo, porque era algo, entrar con don Víctor Hugo, no solo entrar a la dirección, era algo, uno ya se ponía a temblar de entrar a ese recinto, porque era sagrado.
el que era buen terapeuta era Julio, fíjate. Y él fue te lo hago ver, él fue el creador de las becas deportivas dentro del colegio, que hasta este momento no sé si siguen funcionando o no siguen funcionando, ¿verdad? Oh, ya, Pero en aquel La idea, tiempo, Julio a Bautista, Julio, Julio Bautista fue el de la idea, entonces, de la creación de las becas escolares deportivas del colegio. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, a raíz de qué se surgió la idea de las becas. ¿cómo hacíamos para que el deporte creciera? Y estábamos platicando entre los tres. Vino Julio y nos planteó, me dijo, miren, vamos a pedirle becas a don Víctor Hugo, que el colegio pague todo, a ver cuánto nos da. Lo escribió. Don Víctor Hugo nos dijo, miren, déjenme, voy a hablarlo con la junta escolar del colegio y a ver qué les digo. A raíz de todo eso, pues nos autorizaron 4 becas, ¿ya? Entonces ya nos dio la oportunidad de llevar a 4 jugadores, ¿ya? En la cual, si, yo creo que ya algunas de las fotos ya las publiqué, buscamos uno de nuestros, hicimos 2 viajes, porque andábamos buscando a 2 jugadores, realmente, uno para mujeres, que era de apellido Chenal, ya en Cobán, que era muy buena la jugadora. La fuimos a buscar hasta su casa, hablamos con los papás. Y el otro era Mendizábal, de Antiguo Guatemala, que vive en el barrio de Jocotenango. Me recuerdo que fuimos los tres. El que nos acompañó fue siempre mi hermano, ¿ya? Que era la parte, mi hermano era la parte, te digo, que nos asesoraba en lo que era arbitralmente todas las cosas, ¿ya? Si nosotros queríamos saber algo de arbitraje, él nos lo decía, ¿ya? Entonces viajamos a esos 2 departamentos. Lastimosamente no logramos, sí lo hablamos con las familias, pero no logramos contactar realmente, traérnoslos a la capital. Entonces, en ese momento vino Mario Catalán y nos dijo, miren, yo tengo un jugador allá que es mi primo en El Progreso, Guastatoya. Y platicamos y le pagamos el viaje para venir a la capital para hablar con él, que era Raúl Catalán, que sí jugó, ¿ya? Era uno. El otro fue Pedro Arana, Rudy Samayoa, que es el otro que te menciono, que es el encargado del fútbol, nos trajo a Carlos Peláez de Tiquizate, ¿ya? Y el, el consentido, yo lo llamo el consentido, a que llevamos a Eddie Cruz. Amos Gómez. Así, y así ya formamos un equipón con lo que teníamos dentro del colegio. A eso. Ahora, la idea era que las becas escolares solo funcionaran, si mucho, 2 años, porque teníamos que hacer semillero, en lo cual comenzamos a trabajar realmente. Ok, entonces en ese tiempo ustedes refuerzan las filas de la selección de baloncesto del Colegio de la Patria con Pedro Arana, Amos Gómez, el primo de Catalán y el otro que mencionas que venía de Tiquizate. Fueron 4 los primeros fichados con estas becas deportivas escolares, ¿así es? No. Amos, en este caso, Amos Gómez, que le apodaron el canguro porque tenía un salto fenomenal, llegó el segundo año de las becas escolares. ¿Ya? Ah, Te digo, es Raúl Catalán, Pedro Arana, Eddie Cruz y Carlos Peláez. ¿Ya? Que si los ellos ves en la fueron, foto, discúlpame que te interrumpa, que si lo ves en la foto que está de los 80, los 4 están ahí. Y imagínate, ya era nuestra fama de que estábamos tratando de armar un equipo, era tan buena que se nos adhirió también otro que creo que ya se nos adelantó en este mundo, que era Carlos González, más conocido como el Pony. el Eric Pony, González, que sí, el Pony. el famoso Pony.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste a cargo de la selección mayor de baloncesto del Colegio La Patria, Danilo? Ah, el tiempo, mira, te lo calculo como en 10 años. Después llegaron los cambios, salió don Víctor Hugo del colegio, políticas de la administración, ¿verdad? Ok, ok, Y, entendido, entendido. eh, En ese tiempo, ¿cuáles fueron las copas que fueron a disputar, Danilo? ¿Te acuerdas de alguna de ellas y en cuáles campeonizaron? te lo voy a poner más fácil. Fuimos el único equipo escolar que nos dimos el lujo de viajar a la mayoría de departamentos e ir a ganar a cada uno de los departamentos. Viajábamos a Quiché, Huehuetenango, ¿ya? Escuintla, Xela. Petén nunca fuimos, eso sí te lo aseguro. Petén nunca fuimos. Pero de ahí en adelante viajamos a todos los, la mayoría de departamentos y ganamos la mayoría de juegos ahí. Así que nos podemos en este caso con Julio, con Rudy y mi persona dar el lujo de decir que, bueno, paseamos por toda Guatemala y estuvimos ganando. Ah, muy bien, era entonces una selección de miedo. ¿Cuál era la plantilla completa, si te acuerdas de los nombres de los seleccionados del colegio en ese entonces, más o menos? Ay, eh, Abner Herrera. Comencemos por ahí porque es el capitán. Byron Oliva. Eh, Pony. Eddie. El hermano de Eddie. Herbert Cruz. Iván Durán. Hermano de Marcel Durán. Un jugador seleccionado guatemalteco. Ya llevo 7. Carlos Peláez. Raúl Catalán. 8. Ya. Ahí creo que me funciona hasta ahí creo que llego ya. Tendría que ver la foto para recordarme de todos los demás. Disculpa. No, Ya. no, no hay problema. Entonces, ustedes tres conformaron el Departamento de Educación Cristiana, idea de Julio Bautista. El tiburón fue el crear las becas. También en el 78 o en el 79 se crea lo que es la selección de fútbol y posteriormente se les adhiere a ustedes Estuardo Pineda. ¿En qué año fue eso, Danilo? Como 10 años después, te digo, más o menos como 10 años, cuando llegó don Antonio Guerra, muy buen director que conste también, él hace cambios y me pasa al departamento de maestros auxiliares. Yo paso al departamento de auxiliares. Y Estuardo Pineda llega y toma el departamento de deportes. Que quede claro, con una muy buena visión llegó Estuardo, porque él llegó con una mente más renovada que lo que nosotros teníamos y más revolucionaria en ese sentido. Digo, fueron creadas hasta playeras, chumpas y de todo. Él llegó y cambió totalmente. Fue un buen cambio el que hizo don Tono en aquel tiempo, ¿ya? Poner a Estuardo, ¿ya? Y Estuardo le dio otro auge al departamento, lo cambió totalmente. Pero más o menos estuve como 10 años en ese sentido. Ok, Danilo, entonces aterrizando un poco con nuestra entrevista, fueron un promedio fueron 3 años que estuviste como jugador y alumno del colegio y un promedio de 10 años en el cual tu persona, junto con Julio Bautista, también estuvieron a cargo del departamento de deportes de las selecciones de básquetbol mayor y menor, hombres, masculina y femenina. Y ese fue tu tiempo y tu legado dentro del Colegio Evangélico Mixto La Patria. Te dejo un momento para que tú te puedas dirigir y expresar lo que te dejó ese tiempo dentro del Colegio Evangélico Mixto La Patria, Danilo, y después cerramos con esta entrevista. Fíjate que yo te digo, en lo personal, me dediqué mucho a estar siempre entrenando, jugando.
Ya, ese era mi hobby. No me dedicaba a otra cosa. Si pudiera volver el tiempo atrás, no cambiaría nada. Seguiría siendo la misma persona, porque lo disfruté totalmente, ¿ya? Hice lo que quería hacer, llegué a ser como deportista, eso. Tuve muy buenas amistades, ¿ya? Digo, conocí a Rudy, conocí a Julio. A los 5, a los 4 que estábamos en la selección base, cuando yo entré, me recuerdo muy bien, ¿ya? Y realmente no cambiaría nada, seguiría siendo. Y se pediría que, chica, en este caso, don Víctor Hugo y don Antonio, pues fueran todavía los directores del establecimiento, porque a pesar de la forma de ser de ellos, muy estricta y muy correcta, fueron personas que apoyaron el deporte. Ah, déjame decirte, antes que se me olvide, el colegio fue el creador de las Olimpiadas de los colegios evangélicos de Guatemala. No sé si todavía se continúa con esa tradición de hacer un torneo de solo colegios evangélicos, pero el colegio fue el creador de eso a través de don Antonio Guerra. Muy bien, Danilo, todo un legado, casi una década y un poquito de más en relación de estar activos con la participación deportiva destacada del Colegio Evangélico Mixto de la Patria. En lo personal, con todo eso yo te agradezco este tiempo que nos brindaste de poder abrirnos el espacio y contarnos esta pequeña reseña histórica. Sé que hay muchas historias más, sé que nos pusiéramos a dar por cada campeonato, por cada año, pero vamos a tener tiempo para hacerlo, Danilo. Te patentizo nuestro agradecimiento como grupo de exalumnos, también por esa ardua labor que tuviste al mando de la selección como coach del Colegio de la Patria. Y gracias por este momento y esta pequeña entrevista. Esta fue la entrevista con Danilo González, uno de los primeros entrenadores, si no bien el primer entrenador oficial de la selección de baloncesto del Colegio Evangélico Mixto de la Patria de Guatemala. Danilo, gracias, buenas tardes, bendiciones. Bueno, gracias y que Dios te bendiga. Bendiciones a tu familia.